Este mediodía me sirvieron un pollito asado con puré y arroz, y después de postre me dieron pay de limón. Y la verdad que estoy ya con el púlpito propio, ¿no? Y lo que hemos escuchado hasta ahora espiritualmente en esta conferencia ha sido alimento sólido que cuesta de alguna manera recordar todo lo que hemos oído y pareciera que ya es difícil agregar algo más. Así que yo les recomiendo que, siendo este tema importantísimo, como hemos visto, tratemos de volver a recordar lo que aquí se ha dicho y trabajarlo en los grupos de discipulado para ir de alguna manera encontrando los modos para restaurar lo que no funciona como debería y también prepararnos para ayudar a aquellos que se van a convertir, pero que van a venir a la iglesia con muchos de estos problemas, algunos humanamente irresolubles, como hemos estado escuchando. Así que yo voy a intentar ahora, en esta última ponencia, intentar animarles a restaurar la familia. ¿Y cuáles son los recursos que Dios nos ha dado para que podamos construir familias felices, con hijos que van a seguir al Señor? Creo que con toda la gracia que Dios nos provee, es un pecado no ser feliz en el reino de Dios, porque Él nos ha dado todos los recursos para que tú y yo, más allá de las pruebas, las tribulaciones, las circunstancias adversas que nos toquen vivir, podamos vivir una vida digna de ser vivido, y como dice el apóstol Pablo en Romanos 8, en todas las cosas que nos sucedan, somos más que vencedores. Amén. Y nada nos podrá separar del amor de Cristo, mucho menos la ideología de género. En el amor de Dios, construir nuestras vidas. Así que yo no podré agotar lo que quiero compartir con ustedes, pero sí se los menciono de entrada. Les voy a dar la conclusión de entrada, qué es lo que tenemos que hacer para restaurar este mundo que está roto, para armar el rompecabezas que ha sido descrito con tanta claridad entre nosotros. Y lo primero que digo es que todo lo malo que ocurre en el mundo y en tu vida es consecuencia del pecado, y que la solución para estos males es Cristo. Es el único que puede resolver estos problemas, y esto habla de la urgencia de predicar el Evangelio. Yo no me voy a detener aquí porque conozco la visión que tiene vuestro apóstol y vuestros pastores, y sé que hay un motor muy grande aquí para la evangelización que no deben perder, porque es nuestra misión principal: predicar a tiempo y fuera de tiempo, anunciar el Evangelio, porque Cristo es el único que puede resolver las situaciones que hemos hablado. Luego, poner a Dios en primer lugar. De esto voy a detenerme un poquito después. Tercero, restaurar el orden de Dios para la familia y asumir, hombres y mujeres, los roles que Dios designó a cada uno, y no dejarnos confundir por las mentiras que han sido tan claramente expuestas antes que yo. Otra cosa que tenemos que hacer es evangelizar a los niños. El diablo se ocupa de nuestros hijos
desde que están en el vientre de sus madres. Por eso el aborto. Por eso el aborto. Y a veces nosotros pensamos que un niño tiene que empezar a madurar y llegar a cierta edad para entender el Evangelio. Eso es mentira. Un niño tiene espíritu, alma y cuerpo, como ha sido dicho, igual que cualquier ser humano adulto. Y aunque su mente no pueda razonar todavía, el espíritu de un niño puede captar la predicación del Evangelio y puede tomar una decisión para recibir a Cristo como su Salvador. ¿Amén o no? Por eso hay que hacer el culto de niños. Por eso hay que evangelizar a los niños. Bueno, de esto voy a decir un poquito más. Algo que ha dicho María Marta hace un ratito, tenemos que restaurar el culto familiar. Luego, yo les propongo, es lo que estamos tratando de hacer en barrios con mucha dificultad, instrumentar grupos homogéneos. ¿Qué quiero decir? Tenemos mujeres con 4 o 5 hijos sin esposo, muchos de ellas nunca tendrán un esposo y tenemos que ayudarlas a criar a sus hijos. No es fácil, no estábamos preparados nosotros para poder intervenir, porque en un congreso como este, que hablamos del rol de los padres, de la madre, de una familia donde no hay un padre, no se puede hablar de estas cosas, tenemos que comprender esa realidad. Y la iglesia primitiva tenía una orden de mujeres viudas de más de 60 años que se encargaban de las mujeres que estaban solas, de las viudas jóvenes, y les ayudaban en todo lo que sea criar a los hijos y andar adelante. Y miren qué importante era esto para la iglesia primitiva, que los apóstoles, después del Pentecostés, habiendo recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo hubiera pensado que los apóstoles hubieran salido corriendo a predicar el Evangelio, y no lo hicieron. ¿Saben lo que hicieron? Un comedor diario para atender a las viudas y a los huérfanos, porque en la época del Imperio Romano, y como era Israel y el pueblo de Israel en aquellos años, la viuda se moría de hambre porque el proveedor era el esposo. Por eso en la ley de Moisés, Dios ordena que a la viuda había que dejarla recoger todo lo que podía recoger, porque Dios pensó, porque piensa en la viuda y en los huérfanos, y nosotros nos tenemos que preparar como iglesia para recibir a las viudas y los huérfanos que van a llegar a nuestros grupos de hogar y a nuestras congregaciones. Amén. Yo dije que era profético porque estoy hablando del futuro. Esto es lo que viene, y Dios nos está dando hoy una advertencia y un desafío, y nos está diciendo cómo podremos enfrentar esta situación. Y un último puntito que hablaré, una paternidad sustituta. Tenemos un trabajo en un barrio difícil, en la ciudad de Rosario, una ciudad que está a 300 kilómetros de Buenos Aires, donde se ha asentado el narcotráfico, y hay barrios enteros donde el control está en manos de los narcotraficantes, donde hay violencia, donde hay muerte, y allí tenemos una congregación que crece y que ha permitido que muchos encontraran a Cristo como su Salvador y dejaran la vieja vida, la vida de delincuencia. Pero tenemos muchos adolescentes, sobre todo varones, que no tienen padre. ¿Por qué? Porque el padre o está preso o está muerto,
por causa del narcotráfico. Y ahí aprendimos algo que Dios nos reveló, que no basta el discipulado en el sentido espiritual solamente, sino que tenemos que construir con estos adolescentes, los pastores, los líderes, los encargados de los grupos de hogar, tenemos que actuar como el padre que esos adolescentes no tienen. Y saben que lo estamos probando y ha sido de gran beneficio, le ha cambiado la vida a muchos de estos adolescentes que eran huérfanos. Hay una palabra que usamos que no sé si aquí se usa, un poco ofensiva, cuando un joven no tiene así padre ni madre, es un guacho, alguien, es una palabra de desprecio, como que es alguien inferior. Pero como dije esta mañana, yo tengo tan amplio el pecho, el corazón para amar, que hay cabida en mi corazón para aquellos jóvenes que Dios me ponga en el camino, que no tienen padre ni madre, ni quien los ame en la tierra, y yo con el amor de Cristo los puedo recibir en mi casa. Una paternidad sustituta. Y por supuesto también está el tema de las madres, ¿no? Porque no es solo, pero hablo más del padre, porque el gran ausente, como dije esta mañana, es el padre. Cuando hay divorcios, los jueces dejan a los niños ¿con quién? Con la madre. Le dan un espacio al padre, tiene que poner dinero nada más, y cada 15 días, una vez al mes, el padre viene y lleva al niño o a la niña a McDonald's, no sé, hay McDonald's aquí, ¿no? Lo lleva a un bar, comen una hamburguesa y ahí se terminó la historia, porque no tiene la oportunidad, no convive. Y encima, si la madre ha encontrado otro hombre con quien está relacionado, el que está presente en la vida de ese varoncito no es el padre biológico, no es el padre que tendría que amarlo e instruirlo, sino que es un tercero, que puede ser muy bueno, pero no es el padre. No es el padre. Entonces, son cosas que el Señor nos está guiando a percibir. Fíjense, Timoteo y Tito pertenecían al equipo apostólico del apóstol Pablo. Algunos piensan que Timoteo era evangelista, no estoy tan seguro porque colaboraba con el apóstol y Tito fue encargado de ir a Creta y manejar la... Pero saben, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, no le dice superintendente Timoteo, coordinador Timoteo, obispo Timoteo, pon ahí tú lo que quieras. No, le dice amado hijo. Amado hijo, era una relación de paternidad. Y claro, cuando, fíjese, le dice amado hijo, no dejo de orar por ti, oro por ti de noche y de día. La verdad que si a mí Pablo me dijera, oro por ti de noche y de día, si después me dice, ve ahí a Lima donde hacen los clavados y tírate al mar, yo voy y me tiro, porque el que me lo está diciendo no es un funcionario religioso, es mi padre espiritual, que me dice que me ama, que está orando por mí. Y saben, podemos tener muchos maestros, y Pablo se lo dice a los corintios, pueden tener muchos maestros, pero tienen un solo Padre. Yo les he engendrado en el Evangelio, y ese padre que engendra como una madre que engendra, cuida, protege, alimenta, y eso es lo que tenemos que incorporar al discipulado. Y cuando vienen estos jóvenes sin padre ni madre, nosotros tenemos que ser el padre y la madre que no tuvieron. Amén.
Bueno, voy a leer un texto que me ha servido de base para los temas relacionados con la familia, y yo descubrí este texto en la boda de vuestro apóstol José y Lucía. Por ahí anda el video, yo no lo había visto, lo vi ahora de nuevo, no me reconocí porque tenía muchos años menos, pero aquel día yo recibí revelación. Cuando me pidieron que tenía que compartir la palabra en la boda de vuestros apóstoles, me vino este pasaje de la Escritura, Efesios capítulo 5, a partir del versículo 21. Y dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Y qué le dice a ustedes, maridos? Maridos, amen a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Dios bendiga su palabra y el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para entender lo que el Señor nos quiere decir. No voy a abundar mucho en este pasaje, me llevaría todo el tiempo de tenerme aquí. Es uno de los pasajes más profundos que habla sobre la familia y el significado espiritual del matrimonio. Solo un hombre con la revelación del apóstol Pablo puede decir con tan pocas palabras verdades que nos llevaría todo el mes profundizar en el significado que tienen. Pero cuando yo prediqué aquella vez en el matrimonio de vuestro apóstol, el versículo 32 del capítulo 5 me llamó la atención. Y ese versículo dice: les digo esto en misterio, que el matrimonio es un símbolo, un espejo que refleja la unión de Cristo con la iglesia. Y ahí entendí el significado espiritual del matrimonio. No es cualquier cosa el matrimonio. Dios ha elegido el matrimonio como un símbolo de la unión de Cristo con la iglesia. A tal punto es literal este símbolo, representa tan claramente que la segunda venida de Cristo, cuando uno entiende cómo será, lo que la Biblia dice es que la segunda venida de Cristo será para celebrar ¿qué cosa? Las bodas del Cordero. El primer milagro que hizo Jesús lo hizo en una boda, en la boda de Caná de Galilea. No había empezado todavía su ministerio, pero yo creo que a propósito, él fue a una boda porque quería avalar la institución matrimonial y darle el significado que Dios le da.
Por eso Él realiza el primer milagro allí y el primer movimiento, porque fue con los apóstoles, fue directamente a una boda, no empezó a predicar, fue a una boda porque estaba simbólicamente diciendo que Él venía al mundo a buscar a su esposa, que es la iglesia, que somos tú y yo, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Entonces, el símbolo tiene el valor de aquello que representa y merece la honra que se le da a lo que representa. Mi hija María Marta mostró la bandera peruana, ¿no? Allí. No sé si habrá una bandera peruana aquí. Seguramente es de algodón. No sé, de algún género común. Quizás del mismo tejido que usamos para limpiar el piso. Pero ¿podrían ustedes limpiar el piso con la bandera peruana? ¿Lo podrían hacer? ¿Por qué? Porque estarían deshonrando la patria, lo que esa bandera representa. Por eso lo pongo en primer lugar, porque no podemos deshonrar el símbolo, porque estaríamos ofendiendo a Cristo. Entonces, cuando yo pienso en mi propio matrimonio, asumo el rol que me ha dado, tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, y si no lo hago, estoy deshonrando a Cristo. Y puedo ser apóstol, predicador del evangelio, echar fuera demonios y hacer milagros, pero estoy ofendiendo a Cristo, porque no estoy reflejando el amor, porque la primera persona a la que debo amar en la vida es mi propia esposa. ¿O no? ¿Sí? ¿Y cómo sabrá la iglesia que yo les amo? Que amo a los hermanos. Bueno, lo vas a ver cuando vea cómo amo y trato a mi esposa. Más allá de mis palabras. Francisco de Asís decía, predica todo el tiempo y alguna vez usa palabras. Quizás no entiendan todo, pero él estaba queriendo decir, tu vida habla más fuerte que tu palabra. Y no puedes negar con tu conducta lo que dices con tu boca. Por eso esto es muy importante, muy importante. Y de esta realidad de que el matrimonio, miren, yo me la paso pidiendo perdón a la persona que más he ofendido en mi vida, es a mi esposa. Y la trato bien, intento, no estoy queriendo dar a entender que la golpeo, o no sé, o que la mato de hambre. Pero miren, a veces yo he deseado que Pablo hubiera escrito que los maridos nos tenemos que sujetar a nuestras esposas. No piensen mal de mí, Pero ¿saben por qué lo digo? Porque yo me puedo sujetar. Y de hecho en la vida me he tenido que sujetar muchas veces, ¿o no? ¿Ustedes no? Y muchas veces tuve que hacer lo que no quería. Bueno, el apóstol me entenderá porque fue militar. Yo no fui militar, pero hice el servicio militar. Y mamá mía, me enseñaron a obedecer. Me enseñaron y pude hacerlo porque tenía que sobrevivir, porque no quería ir al calabozo. Pero miren lo que me ha pedido Dios a mí. Que ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y no llego, hermano. Abro mi corazón, no llego.
no llego, me la paso pidiendo perdón. El amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la capacidad de Cristo de morir por ti, por mí, por amor, porque desde que Cristo, para salvarnos, murió en la cruz del Calvario, padeció por nosotros. Para amar hay que morir. Morir a tus deseos, a tus intereses, a tu bienestar. En mi relación con mi esposa a mí no me interesa ya más que haga lo que yo quiero o necesito. Lo único que me preocupa es hacer lo que ella desea, lo que le interesa, lo que necesita, porque eso es lo que me ordena Cristo. Así que he muerto a mis intereses, aunque ella me ha dado mucho más de lo que yo merezco. He tenido enfermedades graves que me han dejado casi al borde de la muerte, y verla a ella al pie de mi cama, cuando yo no podía hacer nada, no tenía nada para dar y solo producirle dolor, yo voy a recordarlo hasta el día que me muera. Y no la cambiaría por la mujer más hermosa o no sé, del mundo. No la cambiaría por nadie, porque me amó hasta el sacrificio, hasta la entrega, me donó su vida. Y ese es el milagro que Dios ha hecho. Y saben, nos queremos tanto que tenemos las mismas enfermedades, tomamos los mismos remedios. A veces se sorprende el farmacéutico porque ve la receta, pero ¿cómo? ¿Toman la misma cosa? Sí, nos queremos tanto que nos transmitimos hasta las enfermedades que el uno al otro. Bueno, le pongo un poco de azúcar, pero esto es maravilloso, es un milagro. ¿Quién puede amarte así? ¿Quién puede amarte así? Yo digo, pobre que estos artistas, los famosos, que están un mes con una o con uno. ¿Quién los amó? Cuando se mueran, no va a ir nadie al velorio. Ni los hijos quizá. Porque en esas separaciones abandonan a los hijos, solo dan dinero por mes. Es una cosa espantosa. Bueno, ese es el valor del matrimonio, que tenemos que recuperarlo así. Entonces yo trato cada día, yo aprendo a encarnarlo a Cristo en mi casa con mi esposa. Aprendo a morir a mí mismo, a mis intereses, a mi yo, a lo que deseo, porque la tengo que amar. Y para amarla, el amor no es el romántico, sino es el amor sacrificial. Morir, como ya dije, por el otro. Amén. Bueno, hay que poner a Dios en primer lugar. Cuando uno piensa en el matrimonio, para ser feliz, hay que poner a Dios en primer lugar, no en la cola, no al final, no en segundo plano. Mi esposa se crió en el Evangelio, igual que yo iba a la iglesia en el vientre de mi madre, así que siempre tuve claro servir al Señor, y cuando nos pusimos de novio nos dijimos mutuamente esto: nunca me pidas que te ame más que a Jesús. Por ese... Que un novio diga esto parece medio extraño, ¿no? Nunca me ames. Y bueno, yo le dije a ella me dijo lo mismo. Yo le dije, porque el día que tú me pidas que yo te ame más que a Jesús, yo me hago monje franciscano, porque tengo mucha admiración por Francisco de Asís.
No voy a casarme con otra mujer si tú me abandonas, no. Me voy a dedicar a predicar el Evangelio porque la razón por la que vivo es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, las mujeres llevan la cuenta, ¿no? Y ella ha hecho los cálculos de los años que estamos juntos, vamos para 53 años juntos, y ella calcula que 6 años que estuvimos separados, pero no todos juntos, ¿no? Yo hago viajes de 3 meses, muchas veces la dejé sola en la crianza de los hijos, tuvo que resolver, ella lo aceptó porque también para ella Dios estaba en primer lugar y nos arreglamos, hicimos malabarismo para que nuestros hijos no se dieran cuenta y no compitieran con Dios por nuestro amor, ¿no? Que a veces no es fácil. No es fácil, ¿no, apóstol? La militancia cristiana y el rol de esposo y de padre, no siempre. Y bueno, ahí anduvimos gambeteando como Messi con la pelota, tratando de que nuestros hijos no se dieran cuenta o por lo menos recibieran toda la atención. Y ¿saben lo que descubrí en la vida? Que un minuto vivido en la gracia de Dios vale por toda la eternidad de los impíos. Un minuto. Un minuto. Y en el reencuentro, cuando Dios nos da la añadidura, porque le hemos entregado a Él el primer lugar, la gracia de Dios opera en nuestra relación y hay allí una bendición, un revestimiento del poder de lo alto que nos lleva a un éxtasis espiritual en nuestra relación matrimonial, porque es la relación de Cristo con la iglesia. Lo representa. Y cuando tú le has entregado aún tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, al Señor, el Señor lo devuelve a 100 por 1. A 100 por 1. ¡Qué bendición! Amén. Amén. Miren, me acuerdo con esto de poner al Señor en primer lugar, cuando cumplimos 50 años de casado, el 2 de diciembre, nos casamos un 2 de diciembre, mi hija también se casó un 2 de diciembre, yo estaba predicando en Suiza. Mi cumpleaños había sido el 6 de noviembre, estaba predicando en Sicilia, en Italia. Así que en mi aniversario estaba predicando allí en Lugano. Lugano es una parte de Suiza de habla italiana. Y bueno, un misionero al que yo le doy cobertura espiritual italiano sabía de todo esto porque me conoce muy bien. Y habló con mi hija, la que vive en Inglaterra, porque yo tenía que volver a Inglaterra y yo no sabía nada. Cuando volví, 10 días después del aniversario, él me había contratado una habitación en un palacio inglés que funcionaba como hotel. Así que cuando entramos nosotros dos ahí, unos pobres rotitos, no sé cómo decirlo, en un lugar así maravilloso, todos sabían que estábamos festejando y aunque no teníamos el idioma, me ponían cartelitos y los mozos y me servían. Menos mal que había una mujer, una camarera que hablaba italiano y por lo menos con ella nos pudimos comunicar, pero yo recibí, habiendo puesto a Dios en primer lugar, un premio que nunca hubiera podido pagar con mi propio dinero, ofrendado por Dios mismo a través de este hermano que me amaba. Y me acuerdo que cuando dejamos el lugar, hablé con la recepcionista a través de mi yerno, porque yo no hablo inglés, y ellos sabían del aniversario y todo eso, y yo le dije, mi yerno tradujo, que la decisión más sabia que había tomado en mi vida era haberle pedido a mi esposa que se case conmigo.
Y esta mujer y su compañera comenzaron a derramar lágrimas porque no tienen a nadie que los ame. Porque así está el mundo hoy. Pero cuando uno ama a Dios en primer lugar, ama con la gracia de Dios a la esposa, al esposo y a los hijos. Amén. 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 Bueno, aceptar el género, yo no voy a avanzar en esto, porque como es un símbolo que representa la unión de Cristo con la iglesia, yo tengo que seguir el orden que sigue Cristo. Y dice que el hombre es cabeza de la mujer. Uy, decir eso ahora. Cabeza el patriarcado, el maldito patriarcado. El feminismo radical que dice nos han oprimido toda la vida. Todo hombre es un violador. ¿Han escuchado eso? Hay una canción que hizo una chilena que dice el violador eres tú. Y lo canta una niña y está hablando del padre. Está hablando del hermano. Aquí no hay ningún violador. El hombre no es un gorila, un monstruo. Eso es una mentira de la ideología de género. Yo fui creado por Dios para ser esposo y padre. No para ser un violador o un monstruo. Entonces aceptar el género, aceptar que Dios nos ha hecho así. Y claro, el hombre tiene fuerza, el hombre es menos emocional, el hombre muchas veces más violento, no lo digo en el mal sentido. Ejerce una fuerza, una presión que, ¿por qué? Porque Dios te ha dado eso, varón, para proteger, para defender, no para agredir. Pero cuando el hombre se da cuenta que esa fuerza que tiene, ese deseo de competir, de ser el más fuerte, ¿de dónde viene? Viene de Dios para que tú puedas, porque la vida es hostil, el pecado lo ha hecho así. Porque hay violencia en el mundo. Porque hay dificultades. Y ahí uno tiene que aceptar el rol. Claro, hoy yo dije el padre no está, creo que lo dije esta mañana, a lo sumo el hombre bueno es una vicemadre. Cambia los pañales a la mañana y la mamá a la noche. Como no tiene pecho, le da la mamadera cuando le toca a él. Se reparte, porque ahora hay una lucha con eso, ¿no? Tenemos que, el trabajo hay que medirlo exactamente. ¿Por qué la mujer tiene que lavar y el hombre no? ¿Por qué tiene que? Entonces ahí estamos midiendo, a ver, ¿eso es basura? Yo he cambiado pañales, sí. Yo he limpiado la casa. Ahora que mi esposa está enferma, no tengo problema. Pero no podemos confundir los roles. Una cosa es que ayude y otro un trabajo compartido. No es así. Bueno, y uno lo ve, ¿no? Yo me acuerdo cuando nació mi hijo varón, ya un poquito más crecidito, una vez me lo dieron en la mano y yo digo, ¿qué voy a hacer con este? Lo tenía en la mano ahí, la madre que lo acaricia, que le daba, era todo amor, todo. Y yo digo, yo no sé hacer esas cosas. Besito por acá, besito por allá. Entonces en un momento dado lo agarré y hice así. Lo tiré para arriba y salió volando. La cara de mi esposa fue de espanto en ese momento, pero de pronto el niño cayó. Y yo lo agarré. Y ese día mi hijo aprendió una lección.
que seguramente le queda todavía en su memoria, que tenía un padre con la fuerza suficiente para protegerlo. ¿Entienden lo que es la diferencia de roles? Bueno, puedo abundar más en eso, pero lo dejo. Y ahora lo vi, como ahora tenemos un nieto de 2 años y otro de 8 meses, estuve ahora en la casa de mi hija en Inglaterra y lo vi a mi yerno haciendo lo mismo y no habíamos hablado de nada de esto, y lo agarra el de 2 años y lo agarra y lo revolea para arriba, lo abaraja, y el otro viene y lo busca y quiere también agarrar al padre y mover, porque está transmitiendo la fuerza que tiene el hombre para proteger, porque, como dije esta mañana, el vientre de la madre es lo más parecido al paraíso. Lástima que no tenemos memoria de eso. Pero uno ahí está protegido, ¿no? Alimentado, no tiene que hacer nada. Y cuando una criatura nace, la madre sigue siendo el útero. Toda la vida sigue siendo eso. Por eso la madre tiene tendencia a proteger, a acompañar. Pero el mundo es hostil. Te agreden. Hay que sacrificarse, hay que tener atributos para defenderse. ¿Y quién es el que tiene y reúne? No digo que la mujer no reúne, pero el que mejor reúne esos atributos es el padre. Por eso es tan importante asumir el rol que nos ha dado. Y varones, tenemos la peor parte. Entiéndanme bien, tenemos que amar como Cristo. ¿Lo pensaste alguna vez? Mamma mía, nunca llego yo a me mido y a veces me he preguntado, ¿qué haría Cristo ahora acá? Pero a mí la palabra ya me salió. Y vieron, la palabra no la puede agarrar y meter otra vez adentro la boca. Tienes que pedir perdón, lo que tú quieras, pero la herida ya está causada. Bueno, lo dejamos ahí. Tengo algo muy importante que decir, que es, dejo esto de los roles y el trato, porque nos llevaría mucho tiempo. Pero la regla es amar, ¿no? Amar como Cristo nos amó. Y cuando vienen algunos matrimonios con problemas y me vienen con una lista de reclamos, no viene o el esposo o la esposa, una lista interminable, mi esposo no hace esto, no hace aquello. No. Yo digo, ve a la cruz. Porque nuestro ejemplo a seguir es Jesús. Y Jesús perdonó a quienes lo herían, soportó el agravio, devolvió bien por mal. Y cuando en un matrimonio ambos cónyuges tienen la misma disposición de Cristo Jesús, la vida es un paraíso. Es un paraíso. Miren, nosotros llegamos a un nivel de unidad con mi esposa que muchas veces estamos pensando lo mismo. Y yo le digo, habría que hacer tal cosa. Y ella dice, no puede ser. Estaba pensando exactamente lo mismo, porque lo dice, serán una sola carne. Serán una sola carne y eso se transmite. No es solo el cuerpo, es también la mente, el espíritu. Hay una unidad extraordinaria cuando uno lo vive en Cristo Jesús. Bueno, evangelizar a los niños. En todo lo que María Marta demostró, tenemos una lucha ahí. El diablo se ocupa de nuestros hijos antes que nosotros, antes que nazcan.
traían a los niños para que los tocase, dice la Escritura, lo cual viendo los discípulos los reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y más adelante dice, le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, de nuevo, ¿no? Es el mismo pasaje que estoy leyendo ahora, está en Marcos, el anterior está en Lucas, pero tienen condimentos. No se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Cuánto hace que no bendicen a los niños? No me contesten a mí, Ni es una recriminación esto. Pero es lo que hizo Jesús. Bendecía a los niños. Y saben, bendecir es proclamar el bien, es profetizar el bien, es augurar el bien. Y si Jesús lo hizo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que bendecir a nuestros hijos. Así que, amados hermanos, deberíamos evaluar si estamos dejando a los niños venir a Cristo para que tengan un encuentro con Él. Me temo que muchas veces nuestros esquemas los mantienen en el borde, lejanos, entretenidos, pero sin experimentar el toque del Señor. Una de las cosas que me ha maravillado aquí es la participación de los niños en el culto, la alabanza. No en esta ocasión, ni cuando vine en diciembre, pero muchos años atrás, no recuerdo, en un congreso que también había organizado vuestro apóstol, que había venido también el hermano Abraham Castillo y un profeta, no me acuerdo bien, en un momento de alabanza, yo soy medio sordo, no entono bien, me cuesta mucho recordar los coros, así que en la alabanza yo tengo mi modo de alabar, pero si canto se interrumpe la alabanza porque soy un desastre. Así que yo estaba sentado así en primera fila en lugar de los pastores, estaban todos danzando y vino un niño así, un niño, y me sacó a danzar. Me sacó a danzar. Y yo empecé a... Miren, fue una experiencia de adoración, de alabanza a Dios extraordinaria. Así que, amados hermanos, tenemos que anticiparnos al diablo, porque el diablo hace las cosas, miren, los quiere matar. Antes que nazcan ya está planeando. Porque el aborto es ofrecer sacrificios de nuestros hijos al diablo, ¿o no? Sí, hacían eso con Moloch. Y lo hace el mundo de hoy. Hay millones de niños que fueron asesinados antes de nacer. El genocidio más grande de la historia. Y eso es la ideología de género. Por eso tenemos que ocuparnos de los niños, los niños. Amén. Y hagan el cultiño. Creo que lo hacen ustedes, pero lo refuerzo. El cultiño, el culto de niños. Y no hay que hacer busquen el modo de predicar, pero ¿qué hay que hacer? Hay que predicar el Evangelio. Si lo predican con una figurita, con una bandera, eso no me preocupa. Pero no hay que inventar nada. Hay que predicarle el Evangelio. Hay que anunciar a Cristo como Salvador, como Redentor.
y el niño se va a convertir. Miren, mi esposa en un culto de niños recibió al Señor cuando tenía 8 años y lo reconoció como su Salvador y la bautizaron con 8 años de edad y ella hoy todavía sigue fiel a aquel bautismo y fiel a la decisión de haberle entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que yo no tengo duda de que un niño se tiene que convertir. Repito, un niño puede comprender la proclama del Evangelio y entregarle su vida a Cristo. Saben, hemos tenido algunos problemas cuando un joven llega a la adolescencia, a la juventud, y se aparta del Evangelio, y en varios casos yo me doy cuenta que ese niño no había recibido a Cristo como su Salvador. Fue obligado a estar en las reuniones porque no tenía más remedio, porque nosotros lo llevamos y viene con nosotros, pero no había tenido un encuentro personal con Cristo. Cuando llega a la madurez, a la edad de tomar decisiones, nos dice adiós. Entonces es muy importante, porque en la adolescencia ya es tarde. Ya la persona comienza a ser independiente, a tomar sus propias decisiones. Y ahí el diablo tiene entrada con la puerta abierta si ese niño no ha tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Amén. Amén, sí. La alabanza se perfecciona en los niños. ¿Cuántas cosas la Escritura lo dice? Si no se vuelven como un niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Y fíjense lo que dice el Señor, porque yo digo que un niño puede comprender. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces, cuando tú oras por tus hijos, ora con este sentido: Espíritu Santo, revélale lo que las palabras no pueden. Y el Señor lo hará. Bueno, mi hija, no tengo más tiempo para detenerme en esto, mi hija habló de celebrar el culto familiar. ¿Cuánto hace que no celebras el culto familiar? Los patriarcas del Antiguo Testamento adoraban a Dios y le rendían culto con sus hijos. Y es el ejemplo de Abraham, de Jacob. Tenemos que restaurar el culto familiar. ¿Por qué? Porque el culto, como aquí, cuando alabamos al Señor con danza, con pandero, con música, el culto establece la presencia de Dios. Y cuando en un hogar se celebra el culto y se lee la palabra de Dios, se ora, se canta al Señor, la presencia del Señor llena esa casa y los hijos pueden tener un encuentro con Dios. Y como se habló del enamoramiento, podría detenerme, pero no tenemos tiempo, pero decir esto: el culto comienza en el noviazgo. Este es el ejemplo de Isaac y de Rebeca. ¿Recuerdan la historia? Isaac ya era mayor, Abraham quería casarlo, como todo padre quiere, para que sea feliz, y porque era el hijo de la promesa y había que tener descendencia, y le dice al siervo: ve a buscar, no escojas de los cananeos, ve a buscar una... Bueno, conocen la historia, va el siervo, se encuentra con Rebeca,
Y es toda, Rebeca no sabía quién era Isaac. No lo había visto en su vida, pero era una mujer espiritual. Y cuando el siervo le revela, le cuenta quién era Abraham, quién era Isaac, Lucía, tú tan lejana allá en Chile. Bueno, esto era parecido. Esto era parecido. Y Rebeca cree y dice, esto es de Dios. Y está dispuesta a ir con un desconocido, porque pónganse, chicas, en el lugar. Si yo ahora le digo a las jóvenes de nuestra congregación, bueno, ustedes tienen que esperar que yo voy a mandar un siervo que va a buscar, me van a decir, no, pero ¿quién me va a elegir a mí? Yo tengo el derecho de elegir, ¿o no? ¿Cómo pensamos ahora? Nadie quiere un matrimonio arreglado. Este parecía un matrimonio arreglado. Por Abraham, por lo... Bueno. Isaac se sujetó. Y la historia, ¿saben cómo termina? Que Rebeca acompaña al siervo y van con los camellos, la conocés, será una cosa así. Y de pronto Rebeca, de arriba al camello, ve un hombre que estaba orando en el campo. Estaba orando en el campo. Y le pregunta al siervo, ¿quién es ese? O sea, miren cómo lo hace Dios, ¿no? Estaba todo en la fe, estaba en la obediencia de Rebeca, de Isaac, pero antes que sepa, Rebeca desde el camello recibió el flechazo del apóstol José cuando vio a Lucía. Y pregunta, ¿por qué pregunta? Porque lo vio, lo vio. Eso es lo que hace Dios. Dios responde a tu oración, a tu carga, y Dios prepara las cosas y arregla los caminos. Nada es casualidad, no te preocupes. Solamente ora y el Señor pondrá en tu camino lo que tiene que suceder en tu vida. Amén. Aleluya. Bueno, termino animándoles a la bendición familiar. El culto familiar tiene que terminar con la bendición familiar. Y el que debe bendecir es el Padre. Es el Padre. Y esto está en toda la Escritura, la bendición del Padre. Isaac bendijo a Jacob. Y en la bendición le transmitió la primogenitura. Y sobre todo el varón necesita la bendición del Padre. Y cuando llega a la adolescencia, el Padre tiene que imponer las manos, bendecir profetizando, porque la bendición de los patriarcas no era solo desear el bien, era de alguna manera describir el destino que Dios le daba a ese hijo o a esa persona. Y lo hizo Jacob con todos sus hijos y describió lo que iba a ser. Amén. Así que junta, Padre, a donde está la familia constituida, junta a tus hijos, a tu esposa, al culto familiar, y cuando termina el culto, impone las manos y bendice a tus hijos, bendice la comida que se come, bendice las manos que la hicieron, bendice constantemente, que Dios transformará esa bendición en un hecho concreto y tu vida será una sucesión de milagros. Bendito sea el Señor. No tiene conclusión hoy esto. ¿Por qué? Porque es un desafío que tú y yo tenemos que cumplir. Y creo que este congreso o conferencia no fue casualidad
el tema que vuestro apóstol y vuestros pastores escogieron. Esto es lo que Dios quiere hoy. Hoy. La restauración, el brillo de nuestra familia para alumbrar las tinieblas.